venido trabajando en las últimas 2 semanas. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron los temas de las 2 anteriores semanas? Ser seguidores o discípulos. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Seguidores o discípulos? Por ahí todavía me siguen preguntando. Por ahí todavía siguen, pero eso es bueno porque se dejó la espinita ahí para entender, para comprender qué es un seguidor y qué es ser un discípulo. Son cosas completamente diferentes. La semana pasada vimos siguiendo los pasos de Jesús, que también viene de la mano con esto, porque tenemos que seguir y seguir el plan de Jesús para poder hacer las cosas. Tenemos que hacer lo que Él nos está pidiendo. Es por eso que en esta semana hemos tomado los versículos bíblicos de Jeremías, que vienen 18:1-6, que estamos hablando sobre el alfarero. Y nos dice, moldeados por el maestro. Nosotros sabemos que somos diseñados perfectamente para llevar a cabo la voluntad del Señor. Si no fuéramos diseñados perfectamente a la voluntad de Él, ¿dónde estaríamos? ¿Quiénes seríamos? Todos vinimos por un proyecto. Dios nos está dando un proyecto de vida para nosotros, Él tiene propósitos para nosotros. Entonces, básicamente nosotros en Jeremías 18:1-6 vemos, ¿quién ha visto trabajar un alfarero? Yo personalmente solo en videos. ¿Alguien ha visto trabajar un alfarero? ¿Frente a frente? Ok. En la lectura de Jeremías, en el pasaje, explica lo maravilloso que es de cómo un recipiente de una parte de barro, de un poco de arcilla, cómo empiezan a formar. Se empiezan a formar ollas, vasijas, de todo un poco, lo que el alfarero desee. Y muchas veces cuando el alfarero dice, se me arruinó algo, lo destruye y lo vuelve a hacer nuevamente desde cero. O sea, esta lección del profeta Jeremías nos está enseñando cómo iba a moldear al pueblo de Israel. Acuérdense que aquí estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba ser moldeado en ese tiempo, en aquella época. Pero hasta el día de hoy nosotros necesitamos ser moldeados como el alfarero. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos guiar de Dios. Muchas veces somos vasijas diseñadas y moldeadas por el maestro, por el alfarero, cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos y obedecemos lo que Él nos dice, obedecemos su palabra. Alguien ha entrado, me dice, solo la hermana ha entrado a un taller. En el taller se coloca la arcilla en la rueda. El alfarero tiene un diseño específico y en su mente. Cuando agarra todo lo que es la arcilla, se pone a trabajar, se pone sobre su mesa, pone todo, él ya sabe lo que va a diseñar, ya sabe qué va a hacer. Va a ser una vasija, va a ser un florero, lo que vaya a hacer. Realmente el alfarero sabe lo que tiene en mente para hacer. Realmente Dios tiene lo mismo en mente. Él sabe desde el inicio hasta el fin qué va a pasar con nuestras vidas. Dios sabe y tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y si no, imaginémonos, ¿quiénes hemos visto los planos? Cuando vemos un plano, una construcción nueva, vemos puros números, puros rayas, puras cosas, puras fórmulas, puro cálculo. ¿Lo vemos así a simple vista? No tiene ni pies ni cabeza para nosotros. Pero el que diseñó eso sabe cuál va a ser el final, sabe que al final va a terminar siendo un centro comercial, una casa de un piso, un building, lo que haya sido. Pero eso desde el inicio, la persona que construyó y hizo los planos sabe qué es lo que va a pasar. Igual es Dios para nuestras vidas. Dios sabe lo que va a hacer con nuestras vidas. El Señor determina y planea trabajar en nuestras vidas y aparte vamos a ser edificados, vamos a hacer de edificación para su reino. Porque Él, aparte del propósito que tiene, también es edificar su reino, hacer de crecimiento su reino. Sabemos que cada creyente es moldeado de diferente manera, porque no todos somos iguales. Todos vamos a ser de una manera, unos para adorar, pero todos tenemos que honrar a Dios. Todos tenemos la obligación de honrar a Dios. Independientemente de cómo Él nos moldee, sabemos que llevamos la huella específica de Él, porque desde nuestro ADN, recién habíamos o había leído que nadie ha podido hasta ahora determinar exactamente lo que es el ADN, o poderlo clonar, o poderlo hacer. Es una prueba muy clara de que solo Dios puede hacer las cosas. Muchas veces miramos también los talentos, los dones y las habilidades de los demás que vemos de diferente manera. Por ejemplo, muchas veces decimos,
yo quisiera ser como ese hermano, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera ser como aquel. Pero no nos damos cuenta que el Señor puso ese ADN en nosotros, para lo que nosotros vamos a hacer y para el propósito que Él nos hizo. Cada uno de nosotros, acordémonos, tenemos un propósito muy claro en la vida. No básicamente es hacer lo mismo que el hermano o hacer lo mismo que nosotros estamos anhelando. Cuando nosotros nos guiamos, nos dejamos guiar por el Señor, Él va a encontrar y va a sacar a flote nuestros dones y talentos que nos ha dado. Muchas veces hemos sido y nos complace en quien nosotros, nos complace que nosotros pensamos que no somos las personas correctas para hacer las situaciones. Por ejemplo, nosotros somos creados de una forma asombrosa y maravillosa. Esto lo podemos ver en Salmo 139, 14, en donde dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma sabe muy bien. Entonces recordemos que el alfarero, o sea Dios, nos moldea de acuerdo a lo que Él necesita, su plan y el propósito. Desde antes que nos conociera, desde antes que naciéramos, Él ya nos conocía. Él nos predestinó y Él nos vino a hacer para que nosotros seamos sus hijos. El mensaje de hoy día, como ustedes lo pueden ver, se llama moldeables y fieles para Dios. Moldeables, ¿por qué? Porque muchas veces no nos dejamos moldear, nos ponemos muy rígidos y nos ponemos muy a la defensiva. Cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos: Señor, haz tu voluntad, ¿qué quiere decir hacer la voluntad del Señor? Decir: aquí estoy, porque no hay más. Y cuando oramos de esa manera y no dejamos que Dios haga la voluntad en nuestras vidas, ¿qué está pasando? Estamos siendo desobedientes para con Dios. Vamos a leer en Mateo 25, del 14 al 30. Ustedes conocen la parábola de los talentos. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor, para leerla. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí en tu templo. Te pedimos que seas tú obrando por medio de mi persona para poder
enseñar tu palabra y transmitir lo que tú quieres decir, Señor. Te pedimos que abra los corazones de los hermanos para que ellos reciban tu palabra sobre lo que viene siendo el alfarero de los talentos, Señor. Dejarnos ser moldeables y también al mismo tiempo ser fieles, Señor, a ti. Te pedimos que seas tú en este tiempo que vamos a tener de este mensaje. Hemos tenido en esta parábola que hemos leído y es muy conocida por muchos, desde el inicio la hemos estudiado, desde que empezamos a ser cristianos todos la hemos estudiado, la hemos leído de una manera o de otra. Al inicio yo no entendía exactamente qué eran los talentos, pensé que única y exclusivamente se refería a las monedas, a una unidad de medida que era en ese tiempo, pero lo que no entendemos que viene siendo básicamente un ejemplo de vida para nosotros, de los dones y talentos que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado y que tenemos que poner al servicio de los demás. Así como en el ejemplo, en la parábola que nos habla, vamos a tener un poco de temas aquí para poder hablar. Como Dios espera que usemos los dones y talentos que nos ha dado. Debemos conocer nuestro propio propósito para poder saber qué dones y talentos tenemos. Y tenemos que aplicar los dones y talentos en nuestra vida diaria. Vamos a ver el primer punto. Los talentos que Dios nos confía. Esto está en el capítulo de Mateo 25:15 y dice: a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué podemos observar aquí? Que Dios nos ha dado a todos habilidades, recursos según nuestras capacidades individuales. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Dios sabe cuáles son nuestras capacidades, Dios sabe cuáles son nuestros límites. Y aquí la Biblia nos explica claramente, Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Por eso dice, al primero le dio 10, al segundo le dio 5, y al tercero le dio 1, perdón. Cada uno tiene algo valioso que ofrecer a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tenemos mucho de valor en nuestras vidas que ofrecerle a Cristo. No podemos entender eso hasta cuando nos dejamos guiar, nos dejamos gobernar de Él, le entregamos toda nuestra vida, todo nuestro alma, todo nuestro espíritu y dejamos que Él gobierne nuestro ser. En Romanos 12:11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Básicamente ustedes vieron al inicio, empecé hablando, nosotros muchas veces queremos y decimos, no, yo quiero tocar música como el hermano, yo quiero predicar como el hermano, yo quiero enseñar como el hermano, yo quiero y yo quiero y yo quiero. Pero no nos damos cuenta que el Espíritu Santo, como dicen Romanos, pero todos en estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que nosotros somos, de acuerdo a lo que nosotros vamos a servir para el propósito de Dios. Hace muchos años yo leí un escrito que decía, de 2 niñas que nacieron aquí en Estados Unidos, 2 hermanas, 2 americanas, pero una nació muy bonita con ojos claros, y la otra salió un poquito trigueñita con ojos cafés. Eran hermanas, ustedes saben, el ADN viene por aquí y por allá, pero eran cristianas y no sabían exactamente por qué. La muchachita siempre creció, la que no era güerita, creció con eso en su mente. ¿Por qué yo no soy igual a mis padres? ¿Por qué yo no soy igual a mi hermana? ¿Qué está pasando? Llega un punto que estudia una carrera, se hace médico, y en uno de sus llamados por Dios se va a servir a lo que es el área musulmana, el área de África y el área de por allá. Cuando empieza a trabajar en esa área se da cuenta por qué el Señor la hizo de esa manera. Una persona blanca, güera, dicen que es muy difícil trabajar en esas áreas, pero una persona de piel oscura, de ojos cafés, es un poco más fácil pasar desapercibido. Dios nos va a dar todo y nos va a equipar de acuerdo a lo que vamos a hacer, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito de vida. Acordémonos aquí que en la parábola, el Señor, el que está dejando los talentos, representa a Dios. Los siervos somos todos nosotros, los seguidores, los discípulos de Dios, los que vamos a hacer la obra en Él. Los talentos
recordamos, era una unidad de medido, pero también recuerda nuestras habilidades, nuestras oportunidades que Dios nos entrega. La distribución de los talentos lo hace de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestros límites, a lo que vamos a hacer. Esto es algo que Dios, como dice aquí, o el Espíritu Santo lo hace como Él quiere, como Él no podemos obtener y decirle, hey, yo quiero esto, yo quiero el otro. El Señor nos va a seguir dando de acuerdo a lo que vayamos haciendo. Acuérdense que al que más tiene, se le dará más. Si nos dio 10 talentos y seguimos, podemos tener un 11º talento, un 12º talento, de acuerdo a lo que el Señor quiera y pueda. En 1 Corintios 12, 4, 6 nos dice, ahora bien, hay diferentes clases de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay de diferentes maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes capacidades para hacer las cosas, pero es el mismo Dios, el que obra en todo y en cada uno para el bien de todos. En Romanos 12, capítulo 12, versículo del 6 al 8 nos dice, en su gracia Dios nos ha dado diferentes dones para hacer bien ciertas cosas. Si Dios nos ha dado el don de profetizar, hagámoslo, según la medida de nuestra fe. Si Dios nos ha dado el don de servir a los demás, sirvamos bien. Si Dios nos ha dado el don de enseñar, enseñemos bien. Tenemos otra que está en Efesios 4:7. A cada uno de nosotros nos ha dado un don especial conforme a la medida generosa de Cristo. Aquí podemos ver que Dios se encarga de hacer todo para que obre y trabaje su ministerio. También tenemos que ver en este capítulo, en esta lectura de los talentos, la actitud que tuvieron los siervos. En el capítulo 25 de Mateo, versículos 16 al 18, podemos ver la actitud que tuvo cada uno de los siervos que recibieron los dones y talentos. Dice así, capítulo 25 de Mateo, versículo 16 al 18. El que había recibido 5 talentos salió enseguida, invirtió el dinero y ganó otros 5. El que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los siervos diligentes aprovecharon los talentos y recibieron y trabajaron y multiplicaron. ¿Qué viene siendo esto? Por sus frutos los conoceremos, por ejemplo, porque de lo que nosotros el Señor nos está regalando, nos está dando, vamos a multiplicarlo. En el caso del siervo de los 5 talentos, reconoció la confianza que le dio el dueño. Le dio los talentos e inmediatamente puso los talentos a trabajar. ¿Cuántas veces nosotros hemos descubierto dones y talentos que el Señor nos ha dado? Porque yo personalmente, antes de conocer a Cristo, yo no sabía que tenía dones y talentos. Sabía que tenía por ahí, ¿qué le llamábamos nosotros? Aprendí. Pero no sabía que era un don que el Señor nos había dado. Y poco a poco lo vamos descubriendo cada vez más cómo el Señor nos va usando, cómo el Señor va usando sus dones y talentos. Pero como dice aquí, ¿cuántos de nosotros hemos puesto al servicio inmediatamente los dones y talentos que nos ha dado? ¿Cuántos hermanos conocemos que tocan música, hacen música, cantan muy bonito y no están sirviendo al Señor? ¿Cuántas personas conocemos que hacen otras actividades para servir al Señor y no lo están haciendo? A veces nos dejamos guiar por el mundo, a veces nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y no ponemos al servicio de Dios, ponemos al servicio del mundo. He conocido muchos cantantes de música cristiana que son muy talentosos y están en el mundo. Se salieron al mundo porque el mundo les ofreció algo más. Tenemos que tener cuidado porque acuérdense que el Señor nos va a quitar esos dones y talentos que nos ha dado. El siervo de los 2 talentos, igual que el primero, invirtió e hizo todo, tuvo sabiduría y también ganó y fue fiel al uso de sus talentos. Pero en el caso del siervo negligente, el siervo con un talento, al contrario de las 2 personas que tuvieron fe, invirtieron, hicieron todo,
Sin embargo, en lugar de usarlo sabiamente, opta por enterrarlo, por miedo. Tuvo miedo, dijo, hey, tú eres. Su acción nos muestra una falta de fe y confianza en el maestro, así que como una actitud negligente y miedo al riesgo. Esta acción representa la falta de responsabilidad en el uso de los recursos otorgados por el maestro. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado frisados como en este momento, así decir, hey, no quiero hacer nada, tengo miedo, no lo voy a hacer? Y muchas veces nos ha pasado, nos quedamos callados, no hacemos las cosas, no prestamos atención a nuestros dones y resulta que preferimos dejarlos ocultos, ni siquiera los dejamos salir. Acuérdense que los dones y talentos, los demás hermanos, la congregación y el resto nos lo van a mostrar, nos lo va a ir mostrando diciendo, hey, hermano, a mí me parece que tú tienes este don, tú tienes este talento, lo podrías usar para el Señor. Y el Señor va a seguir mostrando cada vez y cuando ese don, ese servicio para poder hacerlo. Podemos encontrar ejemplos en Lucas 16:10, en donde nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Aquí podemos ver que Dios resalta la fidelidad en el manejo, incluso en las cosas pequeñas. Nos da 5 talentos, nos da 2 talentos, o nos puede dar 1 talento, pero si somos fieles, Dios lo va a multiplicar. En 1 Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, lo que se requiere de los encargados es que sean hallados dignos de confianza. Tenemos que ser responsables y tendremos que aprender a confiar también en los demás. Otro punto que tenemos aquí es la rendición de cuentas. Podemos encontrarlo en Mateo 25 al 19. En Mateo 25, 19 nos dice, después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Aquí nos habla, con este ejemplo, que eventualmente todos vamos a rendir cuentas de cómo hemos usado nuestros dones y talentos para con Dios, para el servicio de los demás. Dios nos llama a ser responsables y transparentes de una buena administración. Cuando regresó el Señor, en este versículo nos describe el regreso del Señor después de un periodo prolongado de tiempo. Durante una ausencia, los siervos fueron responsables de administrar los talentos que se habían confiado. Pero recordemos que aquí nos está dando la venida del Señor. Cuando el Señor va a regresar y va a pedirnos cuentas, va a decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? El maestro regresar procede a ajustar cuentas con sus siervos. Esto implica una evaluación minuciosa de cómo usaron sus talentos, de cómo usaron sus dones. Este ajuste de cuentas se refiere al juicio final que cada uno de nosotros vamos a enfrentar ante Dios, donde vamos a rendir cuentas porque cómo vivimos nuestras vidas y cómo utilizamos sus dones y talentos. Tenemos que tener cuidado porque Dios nos va a pedir cuentas sobre eso. Podemos encontrar un ejemplo también en 1 Corintios 5:10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se imaginan lo que el Señor nos va a pedir? Apocalipsis 22:12 nos dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y les pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Queremos ser siervos fieles, siervos activos, o queremos ser siervos inútiles? Tenemos también la consecuencia de no actuar, la consecuencia de no hacer lo que nos mandan hacer. Esa la podemos ver en Mateo 25:30. Mateo 25:30 nos dice, siervo inútil, échenlo afuera a las tinieblas donde habrá llanto y rechinar de dientes. La inacción y el miedo nos conduce a la negligencia de nuestros dones. Muchas veces por miedo, volvemos al punto, por miedo no los usamos.
Y nosotros podemos leer en la Biblia que nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Quién me dice lo contrario? Aquellos que no usamos los dones que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, nos dice que vamos a enfrentar graves consecuencias. En este caso, viene siendo el juicio final que nos está diciendo el Señor, porque dice que aquí será el lloro y el crujir de dientes. Nos está ejemplificando qué va a pasar al final de todo el tiempo cuando el Señor venga. Básicamente, si no somos aprobados, vamos a ir, ustedes saben a dónde, a las tinieblas. Las tinieblas representan la separación de la luz, las tinieblas representan el mal. Y vamos a terminar haciendo todo, como dice aquí, el lloro y crujir de dientes. Sugiere la angustia y el remordimiento por las oportunidades perdidas y las malas decisiones. En ese momento va a ser el arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no usé mi don y talento para poder hacer las cosas? ¿Por qué no pude ponerlo? ¿Por qué tuve miedo? Y ahí vienen los porqués y los porqués y los porqués. En Mateo 8:12 podemos ver: pero los hijos del reino serán arrojados afuera y la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En Mateo 22:13 nos dice: entonces el rey dijo a sus sirvientes: átelo de pies y manos y échelo afuera de las tinieblas, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Se acuerdan? Esta era la parábola de la historia de las bodas, ¿verdad? En donde también fue lo mismo y la gente no quería hacer caso al Señor. No quiso acceder a la cena, no quiso acceder a la comida, a la fiesta que nos estaba dando el Señor. Como conclusión podemos ver que en el pasaje de Jeremías 18:1-6 nos presenta una analogía del alfarero, ilustrando también cómo Dios nos moldea durante todo el proceso para su propósito, al igual que con los dones y talentos que Él nos ha dado. Aunque a menudo anhelamos ser otras cosas que no somos, cada uno de nosotros llevamos la huella inefable de Dios, lo que Dios ha puesto su ADN en nosotros. El llamado a ser discípulo de Jesucristo, recuerden, implica un compromiso muy grande. No nada más ser seguidores, sino ser discípulos de Jesucristo. Y básicamente, los talentos confiados por Dios a cada uno de nosotros tenemos que ponerlos en funcionamiento, tenemos que ponerles en práctica. La actitud negligente de los siervos que no lo hacen van a tener su recompensa también. Las consecuencias de no actuar ya las habíamos leído en Mateo 25, 28 y 30, y la aplicación práctica nos invita a reflexionar sobre los dones y talentos. ¿A ustedes les gustaría que les digan: bienvenido, buen siervo y fiel, entra al gozo del Señor? ¿O nos gustaría lo otro? ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Qué tendríamos que hacer para eso? En el pasaje de Jeremías y las parábolas de los talentos enfatizan la seguridad y el propósito de cada individuo en el plan de Dios. Tanto Jeremías como Mateo nos está hablando básicamente sobre lo mismo. También tenemos la responsabilidad de ser diligentes y fieles en el uso de los dones otorgados por Dios para su gloria y el servicio de los demás. Acuérdense que nuestros dones, nuestros talentos tienen que servir para glorificar a Dios únicamente. No podemos con eso glorificarnos nosotros mismos, los dones que Dios nos ha dado. Y como siempre les dejo preguntas: ¿qué talentos hemos recibido cada uno? ¿Sabemos los talentos que hemos recibido? ¿Cómo usas o cómo estamos usando esos talentos para servir a Dios y a los demás? ¿Los estamos usando para el servicio de los demás? Si es así, nos podemos comprometer a ser siervos fieles y diligentes en la administración de lo que Dios nos ha dado. Y realmente la pregunta que les dice: yo quiero ser lo que dice en Mateo 25, 21.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Para mi vida yo lo quiero eso, y yo creo que cada uno de ustedes también lo va a querer para su vida. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos permitiste estar aquí en tu templo. Te pedimos que seas tú haciendo que podamos conocer cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, y en especial podernos poner al servicio de los demás, al servicio de cada uno de los miembros primero de este templo y luego para el servicio del agradecimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas con nosotros y cuidándonos todo el tiempo para hasta cuando podamos llegar con bien a nuestro hogar. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.